invitar a que abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 24 al 30. Marcos 7, versículo 24 al 30. Dice así la palabra del Señor. Y levantándose, partió de allí para los territorios de Tiro y de Sidón. Y entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Más bien, enseguida oyó de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Y vino y cayó a sus pies. La mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echara el demonio fuera de su hija. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió y le dijo: sí, Señor. También los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo: por causa de lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama, y que el demonio había salido. Hay un libro llamado Libro de Oración Común, que es de tradición anglicana, y en una de sus oraciones este libro dice: nosotros no nos acercamos a tu mesa, Señor misericordioso, confiados en nuestra rectitud, sino en tus muchas y grandes misericordias. No somos dignos ni aun de recoger las migajas debajo de tu mesa, mas tú eres siempre el mismo Señor, siempre misericordioso por naturaleza. Esta hermosa oración está basada en este encuentro. Esta mujer que va hacia Jesús totalmente necesitada, pero con una confianza absoluta en la bondad de Jesús, y no sería defraudada. Ahora, a cualquiera de nosotros podría parecernos común este hecho de que Jesús muestre misericordia y bondad a una persona, pero aquí hay algo llamativo, y sobre todo entendiendo lo que Marcos venía contándonos pasajes atrás. ¿Por qué? Porque aquellos que eran judíos, aquellos que eran fariseos, ignoraban las enseñanzas de Jesús, las cuestionaban y se aferraban a las tradiciones de hombres. También tenemos a los discípulos que constantemente no entendían y le preguntaban a Jesús que le explicara nuevamente cuáles eran sus enseñanzas. Pero acá tenemos una mujer extranjera que rápidamente entiende a Jesús y rápidamente se aferra a buscar del Señor ante su necesidad. Ella parece comprender algo que los propios judíos no habían entendido. Personas conocedores de las Escrituras, personas que conocían el mensaje de Dios. Pero aquí tenemos esta mujer que con un poco de conocimiento se aferra a la gracia de Dios, buscando a Cristo ante su necesidad. Pensando en esto, el tema de hoy es: la gracia de Cristo es superior a la indignidad y necesidad. Y lo primero que vemos en este relato es la gran necesidad de una mujer. El relato comienza con Jesús abandonando territorio judío y va hacia territorio gentil, específicamente Tiro y Sidón. Marcos nos dice que al llegar Jesús encontró una casa, pero lo llamativo del comienzo de este relato es que Jesús no quería que nadie se enterara que Él estaba ahí. Él quería pasar desapercibido. Y esto llama la atención porque una de las principales obras y tareas que Jesús realizaba era predicar el Evangelio. Pero este pasar desapercibido, este deseo del Señor Jesús de pasar desapercibido, no era porque no quería o rechazaba a las personas de este pueblo gentil. Existen muchas razones y las que son más probables es que Jesús estaba cansado. Recordemos, Él tenía mucha actividad, su ministerio era intenso, Él viajaba de lugar en lugar
trataba con personas difíciles, complicadas. Eso es agotador. Probablemente esa puede haber sido la razón del por qué Jesús fue a un territorio gentil y no quería que nadie se enterara que él estaba ahí. Otra razón puede ser, y la que también es muy probable, que él haya querido pasar tiempo con sus discípulos, entrenándolos o preparándolos para lo que pasaría después, su muerte y su resurrección. El punto es que sea el motivo o los motivos por los que Jesús quiso pasar desapercibido, no pasó completamente desapercibido. ¿Por qué? Porque el versículo 25 nos dice que enseguida oyó una mujer que tenía a su hija poseída por un demonio. Ahora, recordemos que Jesús estaba en Tiro, en un territorio gentil que estaba al menos unos 55 kilómetros al noroeste de Galilea. Pero la fama de Jesús llegó hasta este lugar, territorio gentil, traspasó las fronteras de Israel. Pero esto no es extraño, porque el mismo Marcos, en el capítulo 3, versículo 8, ya nos menciona que venía gente de Tiro y Sidón a Galilea a escuchar del Señor, a conocer y recibir de la enseñanza que Él estaba dando. Y seguramente muchos fueron beneficiados de las cosas sorprendentes que Jesús hizo en Galilea. Entonces, ellos dieron a conocer lo que Jesús hacía. Por lo tanto, esta mujer escuchó acerca de Jesús. Esta mujer, de la cual no tenemos mayor información, no sabemos cuál era su nombre, no sabemos si era casada, si era viuda. Marco no nos da ninguna descripción detallada acerca de ella. Lo único que nos menciona Marcos es que esta mujer tenía una gran necesidad. Estaba desesperada, necesitaba ayuda. Y otra cosa que nos menciona Marcos es que esta era una mujer humilde y que muestra su reverencia y su humildad cuando se presenta ante Jesús. Marcos nos dice que su hija, literalmente su hijita, dice en el original, estaba poseída por un demonio. Vemos que esta mujer llegó literalmente a los pies de Jesús. Quizás esto nos parezca común, ¿no es cierto? Reiteradas veces vemos a gente postrada a los pies de Jesús. Pero este acto, esta actitud de esta mujer tiene grandes implicaciones. ¿Por qué? Primero, porque ella llega a una casa a la cual nadie la había invitado. Y en ese tiempo eso no era bien visto y ahora probablemente tampoco. No por todos es bien recibido que alguien llegue sin invitación. Segundo, como ya hemos dicho, ella era sirofenicia, era de nacionalidad griega, de nacionalidad fenicia, y se les llamaba Sirofenicia porque esta ciudad correspondía a la provincia de Siria. Por lo tanto, esta mujer era extranjera, era considerada inmunda por los judíos, entonces tenía algo más en su contra. Podríamos decir, de hecho, que esta mujer tenía todo en su contra para acercarse a Jesús, porque un extranjero considerado inmundo no era bien o no tenía mucho contacto, no tenía contacto por un judío devoto. Pero la necesidad de esta mujer superaba cualquier impedimento. ¿Por qué? Porque había una hija en peligro. Y los padres saben que no importa cuáles sean las dificultades, las trabas, los problemas, cuando hay que ayudar a un hijo, se movilizan y dan todo lo que tienen para ayudar a un hijo, y sobre todo cuando está en peligro. Los padres dan todo su esfuerzo, ponen todo lo que tienen y más si un hijo está en peligro. No hay vergüenza, no hay cobardía que valga, porque el amor por los hijos es sin duda uno de los amores más grandes que el ser humano tiene. Por eso esta mujer se muestra como alguien atrevida. Ella no fue invitada, ella es extranjera, pero va hacia Jesús. No está preocupada por el qué dirán acerca de ella. No se siente avergonzada. Ella sabe que todo lo que necesita es la ayuda de Jesús. Y por eso se lanza
a sus pies. El versículo 26 nos dice que ella rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Es decir, ella no le hizo una simple petición a Jesús. Ella no solo le dijo, Señor, ten misericordia de mí, libra a mi hija, no, sino que ella le rogaba. Ella hacía una petición constante. Ella no cesaba, era insistente. Era una acción continua de pedirle a Jesús que la ayudara. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, relata este mismo hecho, este mismo episodio, y nos dice que mientras la mujer rogaba, los discípulos le pedían a Jesús, los discípulos le pedían a Jesús que la echara o que la sacara del lugar, porque esta mujer gritaba. Es decir, no era una petición simple. Esta mujer gritaba por ayuda, insistía por ayuda. Por eso los discípulos no les era muy agradable la presencia de esta mujer y quería que Jesús la sacara de aquel lugar. Ahora, hay un par de cosas que mencionar hasta aquí, referente a este episodio y lo que hemos visto. Es que a pesar de la insistencia de esta mujer, ella va a Jesús con toda humildad y con toda reverencia. Ella está postrada a sus pies, porque ella sabía quién era Jesús. De hecho, Mateo agrega que ella le decía a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella sabía quién era Jesús y por eso confiaba en él. Por eso esta mujer se desahoga delante de él. Está totalmente entregada a su misericordia. Y aquí vemos una mezcla interesante entre adoración y confianza. Eso nos recuerda, hermanos, que no podemos acercarnos a Jesús de otra manera que no sea humillados, en humildad, reconociendo quién es Él, con un corazón postrado delante de Él, pidiendo por su misericordia. Pero a la vez, también nos acercamos con confianza en Él. Que Él no desecha a aquel que está ante su presencia. No importa quiénes seamos. No importa cuál sea nuestra historia, cuál sea nuestra situación. No importa. Podemos ir a Jesús y podemos pedir por misericordia. Y eso es lo reconfortante de nuestro Señor. Porque siendo aún quien es Él, el Hijo de Dios, el Hijo de David, nosotros podemos confiar en Él y descubrir nuestro corazón delante de Él. Fíjense que esta mujer sabía el grado de importancia que Jesús tenía. Por eso se humilla, por eso se inclina, por eso le adora. Por eso descubre su dolor. Y esto es algo único, que ninguna relación con otra persona nos puede dar. Porque cuando vas donde alguien importante, eres precavido, tratas de no causar ninguna molestia, sabes que no puedes salirte del libreto, debes guardar la decencia, debes guardar la compostura, pero con Jesús podemos descubrir nuestro corazón y podemos mostrarnos tal cual somos, aun cuando no merecemos nada de Él, aun cuando no merecemos ni una décima de su misericordia. Esto es, hermanos, lo que debería hacer todo ser humano: postrarte ante el Señor, postrarse ante Jesús y suplicar por su ayuda, buscar su rostro y suplicar por su misericordia. La segunda cosa que este relato nos muestra es la confianza en Jesús. Hasta ahora, hasta aquí, solo hemos visto la manera en que esta mujer se acerca a Jesús, con humildad, pero con insistencia. Pero, ¿cómo responde Jesús? ¿Qué es lo que le dice Jesús a esta mujer? Según lo que vemos, según lo que hemos dicho, Jesús estuvo en silencio por un momento, mientras ella clamaba y pedía ayuda. Por eso los discípulos interpretaron este silencio tal vez como un desagrado. Después de todo,
recordemos que esta era una mujer extranjera que estaba en un lugar donde no la habían invitado y era insistente y gritaba por ayuda. Pero Jesús finalmente responde y lo hace de una manera que en primera instancia nos puede parecer algo desconcertante, algo chocante. Jesús le dice en el versículo 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. A primera vista parece que Jesús está haciendo algo duro. Incluso pareciera ser una clase de insulto, ya que en aquel tiempo los perros no eran los animales tiernos y agradables que las personas ahora tienen como mascotas. No, los perros en aquel tiempo eran animales salvajes, eran carroñeros, eran desagradables. Las personas no las tenían en general como mascotas. Por lo tanto, nos puede generar esa sensación de que Jesús está haciendo algo duro con ellas. De hecho, los judíos en este tiempo usaban el apelativo de perro para referirse a aquellos extranjeros, para referirse a aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, que eran inmundos. Les decían perros. Pero para entender bien lo que Jesús está diciendo aquí, es necesario ver que Jesús está haciendo una analogía, está haciendo una comparación, está dando una metáfora. Y algo importante para comprender lo que Jesús quiso decir es ver la palabra que él usó, ya que él no ocupa la palabra común para referirse a los perros, sino que él ocupa una palabra que es más bien un diminutivo, que podría traducirse como perritos o cachorritos. Y lo que hace Jesús aquí es usar la palabra menos dura o más suave para referirse a los gentiles. Entonces, entendiendo este detalle, podemos ver qué quiere decir Jesús realmente. Cuando él dice, deja primero que se sacien los hijos, él se está refiriendo a que el énfasis de su ministerio, el énfasis de su misión está sobre los judíos. Ellos son los hijos que están sentados a la mesa. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió para revelarse. Porque es el pueblo que recibió las promesas de parte de Dios. Es el pueblo donde los profetas anunciaron que vendría el Mesías. Por lo tanto, era necesario que se cumpliera, que Jesús llegara y se cumpliera lo presentado también por los reyes, por los sacerdotes. Este pueblo, el pueblo de Israel, esperaba al Mesías. Por lo tanto, Jesús deja en claro a quién él se dirige principalmente. ¿Dónde está el énfasis de su ministerio? De hecho, el Evangelio de Mateo agrega en la conversación que Jesús dice, he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, esto cambiaría cuando Jesús entrega la gran comisión a sus discípulos. Vemos que él abre las puertas y dicen que vayan a todas las naciones y que hagan discípulos de todas las naciones. Pero en este momento en el que Jesús está con esta mujer, en el que Jesús estuvo en su ministerio terrenal, él deja en claro cuál es su prioridad. El alimento, en primera instancia, era para los hijos que estaban sentados a la mesa y no para los cachorrillos que estaban debajo de la mesa. Pero lo que parece ser un rechazo, más bien es una especie de prueba para esta mujer. Es una prueba para la fe de esta mujer. Porque esta mujer, lejos de sentirse rechazada, persevera en su confianza en Jesús. En el versículo 28 nos dice, sí, Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta mujer comprendió completamente lo que Jesús le dijo. Y aunque nos parezca sorprendente, sobre todo en los tiempos en los que nosotros vivimos, esta mujer no se siente ofendida. No se victimiza, no reclama por sus derechos. Únicamente reconoce la verdad. Ella sabe que no pertenece al pueblo de Dios. Ella sabe que pertenece a un pueblo que adora a dioses falsos y sabe que muy seguramente ella también adoró
a dioses falsos. Pero ahora entiende que no hay otro Dios que pueda ayudarla, que no hay nada ni nadie que pueda ayudarla en su dificultad, salvo únicamente Jesús, el Hijo de David. Ella sabe que Jesús es más que un profeta y que puede responderle. Ella no quiere irse de ese lugar sin que Jesús le haya mostrado misericordia. Si esta mujer responde así, es porque sabe que la puerta no está cerrada. Sabe que Jesús no cerró completamente la puerta para ayudarla. Ella entendió sus palabras. Ella entendió que Jesús estaba hablando de un orden. Él dijo, primero que se sacien los hijos, lo que indica un orden, un énfasis especial en la casa de Israel. Pero las palabras de Jesús no significan un rechazo a los no judíos. Por eso esta mujer, siguiendo el mismo lenguaje de la metáfora de Jesús, insiste y se aferra y dice que las migajas que dejan los hijos son suficientes para ella. Aquí vemos algo interesante, porque la fe de esta mujer no permite que ni el orgullo, que ni la indignidad le impidan recibir la gracia de Jesús. Ella no se siente ofendida con la verdad. Ella no dice, ¿cómo se atreve este Jesús a tratarme así? ¿Cómo me trata así por no ser judía? Ella no dice eso. Al contrario, ella se ha dado cuenta de que es indigna. Pero al reconocer su condición, no se aparta, usando la indignidad como una razón para alejarse de Jesús. Y eso es una lección para nosotros, porque ¿cuántos han dado la espalda a Jesús? Primero por el orgullo. No están dispuestos a reconocer la verdad. No están dispuestos a reconocer la verdad acerca de sus vidas, su condición de pecadores. La verdad del Evangelio les incomoda. Se sienten ofendidos cuando escuchan la verdad. Muchos excusan y dicen, no, yo prefiero creer en Dios a mi manera. Creo en Dios, pero a mi manera. Otros dicen, sí, he cometido algunos errores, pero no soy tan malo. En el fondo, se creen mejor de lo que realmente son. Piensan de sí mismos como mejores de lo que realmente son. Por otro lado, hay personas quienes se dan cuenta de la verdad, que se dan cuenta que son pecadores, pero vivirán huyendo porque piensan que son demasiado indignos para recibir la gracia y la misericordia de Jesús. ¿No te has topado con algunas personas que piensan así? ¿O no te ha pasado que te has sentido así? Muchos se alejan de Jesús porque dicen, esto es demasiado grande para mí. Esto es demasiado glorioso para alguien tan indigno como yo. Así que prefiero seguir apartado. Prefiero seguir mi camino. Prefiero seguir en la oscuridad. Porque ese es el lugar que me corresponde. Soy indigno del Evangelio. No merezco esto. Y se alejan de Cristo. Este tipo de personas con su actitud minimizan la gracia de Dios. Ignoran que lo que Cristo hizo es mucho más que suficiente para quitar su culpa, para librarlos de su pecado. Este encuentro nos recuerda estas dos maneras en que las personas rechazan a Jesús. Aquellos que son orgullosos, que tienen este complejo de superioridad, que no toleran el Evangelio porque creen que son mejores, y aquellos que tienen el complejo de inferioridad, que están ensimismados en su condición. Y aunque parezca una forma sutil, también están rechazando el Evangelio. Finalmente ambos rechazan a Cristo. Pero la actitud de esta mujer es asombrosa. De hecho, Martín Lutero, al ver este suceso, él dijo que vio el Evangelio en su estado puro acá, ya que esta mujer, creyendo en las palabras de Jesús, se da cuenta de que es peor de lo que ella pensaba. Era una mujer pagana, pero a la vez era más amada de lo que ella creía, ya que Jesús la va a escuchar y le va a mostrar su gracia y su misericordia.
Y esto es el Evangelio, hermanos. Confronta nuestro orgullo, mostrándonos que somos peores de lo que creemos, pero a la vez nos da mucho más de lo que merecemos. Perdón, salvación, comunión con Dios, comunión con su Hijo, tremendos privilegios, mucho más de lo que imaginamos, de lo que merecemos. En lugar de verse ofendida o desanimarse, esta mujer responde con confianza. Y esto lleva a pensar, o esto nos confronta a nosotros con la realidad o con la pregunta de cómo respondemos nosotros a las palabras de Jesús. ¿Cerramos la puerta porque me parecen ofensivas? No, esto es mucho para mí, no lo soporto. O porque soy indigno, porque me considero indigno y prefiero seguir en la oscuridad. Bueno, esta mujer confió en Jesús, a pesar de que Jesús la confrontó con su realidad, con su indignidad, pero ella lo reconoció y permaneció confiando en Él. Y todos nosotros, todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Jesús, a pesar de que el Evangelio nos confronta y nos muestra como indignos, seremos salvos si permanecemos en Él. La tercera cosa que vemos en este relato es la gracia de Jesús. ¿Cómo termina esta conversación? Antes de que termine este encuentro y esta mujer se vaya a su casa, Jesús le muestra misericordia. En el versículo 29 dice: por causa de lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Mateo agrega: oh mujer, grande es tu fe. Como ella lo esperaba, como ella lo creía, no necesitó de ninguna prueba para comprobar lo que Jesús había hecho por ella. Tal como deseaba solo un poco de la gracia de Dios, solo las migajas eran suficientes para aliviar su problema. Cuando ella llega a su casa, su hija está acostada en cama, totalmente liberada, recuperada. Este demonio que la atormentaba se había ido. Esta mujer no se había equivocado en poner toda su confianza en Cristo, porque tan solo unas palabras de Jesús bastaron. Ni siquiera fue necesario que Jesús estuviera en presencia física junto a esta muchacha para librarla. Pero pese que aquí vemos el poder asombroso de Jesús, en esta respuesta y en este relato vemos un claro énfasis en la fe de esta mujer, el objeto de la fe de esta mujer, que es Jesús, y la respuesta llena de gracia por parte de Jesús. Si vemos con detención, la gracia está presente en lo que Jesús le da a esta mujer. Ella recibió mucho más de lo que fue a buscar. Ella fue a Jesús por la liberación de su hija. Pero no solo obtuvo eso, sino que además su fe en Jesús fue perfeccionada. Su actitud de humildad, de reverencia, de persistencia, nos revelan que se trataba de una persona que había recibido la fe salvadora. Y ese fue el regalo más grande que esta mujer recibió ese día. Esta mujer salió victoriosa de la dificultad. Pero pese que hay mucho que destacamos en ella, todo lo que recibió no fue por mérito propio. La bondad que recibió esta mujer no depende de su gran fe, sino depende de la actitud compasiva de Jesús. La fe solo fue el medio que Jesús utilizó para bendecirla. Así como cada creyente, en última instancia, cada cosa que recibe de parte de Dios es únicamente por la gracia, por la bondad del Señor. Todo lo que hemos recibido, todo lo que Dios nos ha dado, no son cosas que recibimos porque somos buenos o porque tenemos una gran fe. Finalmente todo reposa en que Dios es un Dios de gracia y es abundante en amor, y en su buena voluntad muestra su bondad con nosotros.
Y por eso debemos depender de Él, absolutamente, depender de su gracia. Porque nosotros no tenemos ningún mérito para recibir algo de Él, solamente depender de su bondad. La gracia de Cristo no solo estuvo presente para concederle la petición que tanto esta mujer deseaba, sino que también estuvo presente para perfeccionar la fe de esta mujer. Jesús, en su trato con ella, la preparó al punto de llevarla a una confianza total, una confianza absoluta en Jesús. Recordemos que no fue del todo sencillo esta conversación para esta mujer. Esta mujer fue sometida a prueba. En esta conversación ella experimentó el silencio de Jesús, experimentó el desprecio de los discípulos y fue confrontada con la verdad de ser extranjera. Pero pese a esta prueba, su fe no decayó, porque Jesús cuidó de ella, trató con ella para que su fe no decayera. Jesús le da a esta mujer, o hace de esta mujer, mejor dicho, una verdadera creyente, solo por gracia. Esto tiene mucho sentido, ya que cuando todo anda bien, no necesitamos gran esfuerzo para estar bien con Dios. Es decir, cuando no hay una prueba, cuando no hay una dificultad, hablamos del amor de Dios, hablamos de la gracia de Dios con total normalidad, con total tranquilidad, sin problemas, confiamos en Él. Pero cuando Jesús nos somete a prueba, es verdaderamente ahí donde el hombre cae en desesperación, donde aparece la duda, donde algunos se tambalean y hay muchos, inclusive muchos, se apartan del Evangelio. Sin embargo, aquí la prueba trajo como resultado una fe que soporta y persiste hasta el final. Y esto también es muestra de la gracia, porque Jesús no rechazó a esta mujer, sino que trabajó en su corazón para que ella respondiera como una verdadera creyente que confía en Jesús. Esto también, pasa con nosotros. Somos puestos a prueba constantemente, sometidos a prueba. Y por medio de eso, Jesús perfecciona nuestras vidas, trabaja en nuestro corazón para fortalecer nuestra fe. ¿Qué aprendemos de esta historia? Primero, vemos cómo debemos relacionarnos con Jesús. Ir ante Él absolutamente dependientes de su misericordia, sabiendo quién es Él. Vamos en total adoración, en total humildad. Y también vemos en esta historia quiénes somos nosotros, miserables, desesperados, indignos, desprovistos de cualquier mérito. Pero a pesar de eso, si realmente creemos en Él, su gracia nos atenderá. Él no solo te salvará y perdonará tus pecados, sino que incluso puede darte mucho más de lo que tú buscabas. Plenitud, gozo, alegría. También esta historia de Marcos nos muestra lo magnífico que es creer en Jesús y en el Evangelio. Su gracia es mayor que tu indignidad, es mayor que tu orgullo, es mayor que tus malos pensamientos, que tus actos lujuriosos, que tu vanidad, que tu avaricia, que tus borracheras, que tu odio, etc. Jesús te acepta, Jesús te recibe y te libra. Pero para esto debemos ir ante Él, dependiendo totalmente y absolutamente de su gracia. Y Jesús no te rechazará. ¿Ves lo que hizo con una mujer pagana que tenía tan solo un poco de conocimiento acerca de Jesús? ¿No hará lo mismo con nosotros, que hemos sido oficialmente invitados a su mesa, que las puertas han sido abiertas oficialmente para nosotros? ¿Jesús no actuará de igual manera con nosotros? Sin duda lo hará. Sin duda lo hará.
Hermano, sea cual sea tu condición, tu problema, tu realidad, Jesús no te rechaza. Él quiere que disfrutes de su amor por la eternidad. Él quiere que recibas de su gracia. ¿Aceptarás este desafío, aunque te confronta? ¿Aceptarás este desafío, aunque muestra tu indignidad? Y si ya lo has considerado, y te has acercado a Cristo buscando misericordia, ¿permanecerás confiando en Él hasta el final? ¿Hasta el último día de tu vida? ¿Permanecerás aferrado a Cristo, buscando de su gracia? A todos aquellos que buscan de su gracia, que buscan al Señor Jesús, no serán desamparados, no serán decepcionados. Oremos. Bendito Dios,